Esto es España, esto es mi país. Y cuando le dicen a mi país que estamos saliendo de la crisis, me come la rabia, porque esto es el país. Y este país no tiene nada que ver con Cospedal, no tiene nada que ver con Rubalcaba, no tiene nada que ver con los directivos de la COE, no tiene nada que ver con esta gente que nos dice que hay que apretarse el cinturón y que no sabe lo que es que te corten la luz porque no tienes dinero para pagar. Y se supone que si esto es así, una democracia es el sistema por el cual, si las cosas que están haciendo no funcionan, pues hay que cambiarlas. Y aquí es donde entra la renta básica. Si yo digo renta básica en un programa de televisión, lo dije el otro día, Isabel San Sebastián me contesta, ¿pero tú qué te crees? ¿Que esto es el país de jauja? Vamos, que le den a la gente, ¿cuánto? 550, 600 euros al mes por la cara, ¿pero tú qué te has creído? Y es como no, el país de jauja es el vuestro. El país de jauja es que estén cobrando 8.000 euros los representantes de la soberanía popular más lo que se llevan en los sobres. El país de jauja son estos multiempresarios que destrozan a la pequeña y a la mediana empresa y que han vivido toda la vida de estar cerca del poder administrativo que les daba concesiones millonarias. Es decir, ¿quién se lleva los contratos para hacer aparcamientos? ¿Quién se lleva las recalificaciones para hacer chalets, como aquí en Valladolid? ¿Esos son emprendedores? No, son caraduras. Eso es el país de jauja. El país de jauja son esos hombres de negro que vienen a este país a decir que los salarios se tienen que depreciar un 10%. El país de jauja son los tenedores privados de la deuda que dicen que la gente se tiene que quedar sin calefacción y sin luz para pagar una deuda ilegítima. Ese es el país de jauja. Lo de la renta básica, que cualquier persona pueda tener 650 euros al mes por el hecho de ser un ser humano, es una cosa perfectamente razonable. ¿Que sirve para qué? 1. Para combatir una situación de pobreza. 2. Para garantizar unas mínimas condiciones de la gente a la hora de negociar sus condiciones de trabajo. Dicen, claro, es que a lo mejor con esta reforma laboral se crea más empleo, que de momento no se está creando. Claro, a través de la desesperación de la gente. Cuando la gente no tiene nada en la nevera y no puede pagar la luz, es capaz de currar 14 horas al día por sueldos miserables y encima dar las gracias. Eso es una vergüenza. Eso destruye lo que han sido los derechos de los trabajadores conquistados en los últimos años. Claro, así es facilísimo, así uno puede trabajar de cualquier cosa y en cualquier condición. Si el problema es que si no se garantizan unas mínimas prestaciones sociales, ¿tú cómo negocias? ¿Tú cómo, cuando tienes 2 niños pequeños a los que tienes que alimentar, cómo le dices a un sinvergüenza que no te puede pagar 400 euros? Que eso es una barbaridad. Pues lo dices si hay instituciones de protección social que te dicen, yo no voy a currar 12 horas al día por 400 euros, pero si no te queda más remedio porque tu familia tiene hambre, ¿qué vas a hacer? Pero claro, es que la democracia no es compatible con eso. ¿Para qué sirve además la renta básica? Además de para combatir la pobreza, además de para garantizar la capacidad de negociación de la dignidad de las personas, porque la dignidad tiene que ver con tener un sueldo digno. Eso sirve para aumentar el consumo. Yo no sé si aquí hay gente que tiene una tienda o que tiene un bar. ¿Os va bien? No, no os va bien, porque si la gente no tiene dinero, ¿cómo van a ir al bar? ¿Cómo van a ir a la tienda a comprar? Para eso serviría también la renta básica, para garantizar unos mínimos derechos. Y luego, pues las cosas que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en las que se habla de la dignidad, en la que se habla del derecho al vestido, el derecho a tener una vivienda, el derecho a poder ir a una escuela, es que eso sin tener un mínimo dinero es imposible hacerlo. Entonces, claro que sí, que por el mero hecho de ser un ser humano hay que tener una renta mínima que le permita a uno la dignidad de ser un ser humano. Porque a mí que no me cuenten que se puede hablar de democracia cuando algunos tienen 18 cuartos de baño en su casa y otros tienen que dormir en un cajero automático. Y a lo mejor otros que no tienen que dormir en un cajero automático se tienen que ir de su país para poder trabajar. O tienen que, después de años y años y años de trabajo, no pueden acceder a una pensión. Para eso serviría la renta básica. ¿También para qué? ¿Sabéis para qué? Para que no haya esa desigualdad entre hombres y mujeres. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas mujeres que están trabajando en casa todo el día? Que es un trabajo como otro cualquiera, pero no se les da dinero. ¿Y eso qué implica? Que no se puede construir la igualdad entre hombres y mujeres. Para eso serviría la renta básica. Para que se garantice la dignidad de las mujeres que se están dejando la vida para que todo esto funcione. Pero dicen que es imposible, que no se puede, que esto es lo que hay. Pues en democracia, claro que se puede. Y es fundamental que la gente empiece a tener en la cabeza que cuando hay voluntad política, claro que se pueden hacer cosas. Y eso significa
decir que la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, el PP, el PSOE, no sirven. Si a mí me da igual que digan que son de derechas o que son de izquierdas o que si son del centro liberal o de la socialdemocracia, ni que no me cuenten rollos. El resultado de lo que han hecho lo dicen los datos, no lo digo yo. Los datos no son de izquierdas ni de derechas. Los datos son los datos. Y los datos es que 1 de cada 4 ciudadanos de mi país son pobres. Y los datos y los estudios de Intermón Oxfam, que no creo yo que se les pueda acusar de ninguna vinculación partidista, dice que como sigamos así, vamos a tener 8 millones de pobres dentro de 10 años. Y mientras tanto, Coca-Cola y Pepsi les va de maravilla, les va estupendo. Si además terminan en consejos de administración, pues digo yo que no será una cosa muy radical decir que hay que echarles y que esto hay que cambiarlo.